Exactamente. Bueno, y hablando un poco de los archivos, para este libro, ¿ha habido demasiada información disponible para escribir sobre Torquemada? Porque es muy difícil. Y cuando digo difícil, yo pienso que es difícil encontrar un libro que hable sobre Torquemada que se fundamente en un documento histórico, o al menos en un puñado de documentos históricos, más allá de pasadilla, Ujú. y nombrarlo como un compendio sobre los horrores de la Inquisición, ¿no? Torquemada, Torquemada, pero un libro entero hablando de Torquemada, me imagino que habrá sido un trabajo, ¿no? A la hora de la documentación. Sí, ha dado trabajillo. Bueno, y realmente el libro no trata todo el rato de Torquemada, trata en función de lo que yo he ido encontrando. Alguna cosita inédita también tengo que decir que está en ese libro, como alguna petición que hace para su convento y tal. Yo lo que he tratado, desde luego, es a juntar en el libro todos aquellos documentos que nos permitan comprender mejor lo que ocurre. ¿Qué pasa con Torquemada? Insisto, pues que de su biografía, de su trayectoria vital, no así de su obra, y sí que hay mucha más, hay poca documentación, pero también es que es lógico, es que los varones de la iglesia tenían también que tener la virtud de la modestia, y entonces no ser exhibicionistas y llevar una vida discreta. Pues yo creo que Torquemada lo cumple. Claro, y la vida de Torquemada, ¿usted cómo la define? En líneas generales, después de investigar sobre su figura, ¿cómo lo considera usted en comparación con cualquier otro, bueno, eclesiástico de la época? O, bueno, ¿no? Un varón es un dominico, pero un varón de la iglesia, un hombre de su tiempo, un hombre de su tiempo. no Desde sé luego, qué. yo lo que no voy a caer es en las... aparte que yo no soy quien para juzgar a nadie, ¿no? ¿Qué pena le impongo yo, Claro. verdad? ¿Desde qué posición puedo yo juzgar a nadie? Yo lo único que he hecho es tratar de entender por qué se produjo lo que se produjo, y desde luego lo que sí que rechazo es la idea de que estemos ante una especie de psicópata, que es la Claro. salida fácil en muchos casos. Yo creo que Torquemada, pues en primer lugar, está acuñado por componentes propios de su orden regular, es decir, de una regla a la que hay que atenerse. Está conformado también por los aspectos familiares, como he dicho, de Juan de Torquemada, y desarrolla su carrera pegado al poder, además pegado al poder, a un poder unificador de reinos, unificador de religiones y absolutamente trascendental. Y es ahí donde hay que insertar a Torquemada. Pero vamos, desde luego lo que yo no ni condecoro, porque tampoco tengo potestad para ello, ni condeno. Lo que sí hago es tratar, ya digo, de trazar un retrato solvente, en el cual a mí, desde luego, no me cabe la idea de que sea una especie de, ya digo, de psicópata. Es que para empezar a hablar de Torquemada es difícil, ¿no? Separarse de la idea preconcebida de que era un psicópata, ¿no? Porque todo lo que va en relación a la Inquisición, pues Pero, tiene ese pero eso toque, ¿no? pasa con En la muchos cultura personajes general. de la historia. Por ejemplo, ahora en el canal de historia de televisión Sí, que se ve por ahí, nos están metiendo una sobredosis de Hitler ya verdaderamente empalagosa, ¿no? Y claro. bueno, pues que era una especie de hombre trastornadísimo. Bueno, pues perdón, pero no, el nazismo no surge por el capricho de un señor con bigotes, surge pues porque hay unas condiciones históricas, económicas y sociales que permiten que eso cristalice. Y quien llega ahí, pues llega también, no llega de manera casual. Entonces, pues en el caso de la España de la época había un sentimiento de rechazo al judío existente, no se puede negar, había esas intenciones que he señalado de carácter político-religioso, además en dos esferas que estaban menos separadas de lo que están ahora, y dan como fruto o permiten que aflore la figura de Torquemada. Y en Alemania pues igual, lo que pasa es que claro, en Alemania ahora, o sea, los documentales estos pues nos presentan un tío que está como un cencerro, pero no, es que hay arquitectos haciendo las cámaras de gas, es que hay tíos haciendo, hay químicos ensayando combinaciones de todo tipo, hay físicos, en que no es un delirio personal únicamente. Claro. Claro, hay que ponerse en la época, ¿no? Mm. Encima, el tema de los reyes católicos, la época que viven los reyes católicos es una época ya de por sí muy convulsa. Claro. La conquista de Granada, el descubrimiento de América, no solamente son la punta de una serie de hechos históricos
que ya traían de por sí bastante problemática, ¿no? Era una época muy difícil, ¿no? Sobre todo para unificar, ¿no? Portugal, bueno, de hecho, Portugal nunca termina de unificarse en ese tiempo, ¿no? Aunque era el deseo de ellos, ¿no? Y claro, el tema de la unificación del resto del territorio con el problema de judío, ¿no? Y de los musulmanes, era la orden del día. Hay que también, como dice usted, también ponerse en la piel de la gente que vivía en esa época, ¿no? Y cuáles eran sus problemas, cuáles eran Claro. sus objetivos, ¿no? Sus ambiciones y cómo la situación de España era diferente a la situación de Francia. Ellos no tenían el problema musulmán, por ejemplo, ¿no? Todo eso se desarrollaba aquí y no, sus decisiones son diferentes a las que pudieron tomar. En Así cuanto es. a otra pregunta, en cuanto a la visión que se tiene de la Inquisición en relación a la Iglesia Católica, no solo empaña la Iglesia Católica, sino que también es un arma arrojadiza fácil para España, ¿no? Ujú. ¿Usted cree que con este libro se puede al menos empezar a poner los pies en la tierra, ¿no? Sobre la leyenda negra, ¿no? Y todos sus flancos, ¿no? Porque esto, yo creo que el libro que hace usted es uno de los primeros que abarca, bueno, que toma el tema de Torquemada por los cuernos, ¿no? Aunque no haya que para contar una novela de seis tomos, porque realmente es una persona sola y hacía su función, ¿no? En su época. ¿Usted cree que hace falta más difusión en el tema de la Inquisición para combatir la leyenda negra? Hombre, yo lo que he hecho es aportar lo que he podido. O sea, tampoco me hago ilusiones pues, de provocar ningún efecto, ¿no? Eh, Me parece a mí que la única forma de desmontar o de ajustar en su escala real todo este tipo de problemas, problemas históricos, además que tienen repercusión sobre nuestro presente, porque hace muy poco tiempo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nombró a Torquemada en el Congreso. Es decir, para que veamos hasta qué punto en determinados ambientes ideológicos españoles la Inquisición sigue siendo un factor operativo. Yo publiqué hace ya unos cuantos años un libro titulado Sobre la leyenda negra, que trataba como una cuestión negro legendaria. Ahora me ha tocado, pues, como dices tú, coger el toro por los cuernos en cuanto a esta figura, y yo lo único que trato es por lo menos de introducir algo de luz, valga la metáfora, que tampoco me gusta mucho, ¿no? Maniquea, luz y sombra y tal, ilustración, etcétera. Bueno, pues simplemente aportar un mínimo de realismo y de análisis. Y entonces intentar demostrar que el fanatismo no forma parte del carácter español, si es que hubiera un carácter español específico. Y menos el fanatismo religioso en tiempos como los actuales de absoluta impiedad. Entonces, yo creo que hay que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, pues ahondar, y volviendo otra vez al tema de la documentación y de los archivos, ahondar en lo ocurrido realmente y de ahí extraer las consecuencias oportunas. Cuando uno ve el caso de estos que decíamos hace un rato, de estos judíos, pues se da cuenta de que el tribunal conquense actuaba acorde con la legalidad vigente, por decirlo así de una manera moderna. Pero vamos, mi intención, ya digo, es intentar, y además por una cuestión, quiero decir, que de patriotismo, no quiero que a mi nación se le atribuyan tantísimos males. No creo que la obra española sea como para criticarla tanto, porque nos permite, por ejemplo, tener esta reunión. Yo ahora estoy en Madrid, tú me parece que estás en Canarias, y creo que hay gente, pues, no sé, de Colombia o de Venezuela o alguien, y hablamos todos el mismo idioma y más o menos nos entendemos, y podemos ir a tomar un vino juntos, a bailar y después a discutir, o como queramos alternar este tipo de cosas, pero porque pertenecemos a una parte formal argentina, me parece que leo ahí, Ezequiel Brito San Martín. Bueno, pues yo tengo aquí unos vecinos argentinos con los cuales, pues aparte del mate o el café, poco más nos diferencia en realidad, o el Boca Juniors y el Real Madrid. Entonces, yo creo que la obra hispana es muy importante, y además, sobre todo, si se la compara con otras. Si se la compara con otras. Aquí ya entraríamos en otro terreno. España, por su condición católica, pues, aunque ha existido el racismo, pues sí que ha dado lugar a un mestizaje, en fin.
yo creo que no somos tan malos como se cuenta por ahí. Muchísimas gracias, don Iván. Quería aprovechar unos últimos minutos Ujú. para nombrar que, bueno, usted forma parte de la Fundación Gustavo Bueno Sí es. y bueno, de la Escuela de Gustavo Bueno tiene una manera de proceder, ¿no? A la hora de abordar una temática. No sé si usted nos puede contar un poco cómo trabajan desde la filosofía legado de Gustavo Bueno para abordar una temática como la leyenda negra, ¿no? Que es quizás una de las temáticas más importantes que estamos viviendo dentro del plano de las publicaciones, de los académicos, ¿no? Del movimiento de cultos, ¿no? Porque realmente hay una gran cantidad de autores, pero ¿cuál es la diferencia, hablando de leyenda negra, Ujú. de las personas que provienen de la filosofía de Gustavo Bueno? ¿Cómo aborda usted los temas en diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que la diferencia, porque es verdad que somos varios los que hemos tocado estos temas, estoy pensando pues en Pedro Insua, por ejemplo, en Carlos Madrid, que ha abordado otros aspectos relacionados, en Luis Carlos Martín, Jiménez, en Antonio Sánchez, en fin, muchos hemos tocado todo esto, ¿eh? Yo creo que la diferencia está en que Bueno nos ha proveído de un sistema filosófico que permite abordar la idea de imperio, que está íntimamente relacionada con la leyenda negra. Entonces, uno dentro de utilizando esas herramientas, pues ya depende un poco de la destreza de cada cual, puede abordar estos problemas, porque, insisto, sin una teoría de los imperios, sin una clasificación de los imperios, pues es muy difícil abordar estas cosas, porque enseguida aparecerán factores que lo distorsionan, pero creo que esa es la clave, ¿no? Y luego, además, en la propia obra de Bueno, pues Bueno también se ocupó de estos asuntos. Estoy pensando en esa conferencia titulada España, en el 98, y luego en el 99 un libro que creo que es fundacional de todos los trabajos que hemos hecho el resto, y si es incierto que me lo corrijan, es El España frente a Europa, el libro que yo recomiendo que debe leerse, que además ha sido recientemente reeditado. Claro, y hablando de España frente a Europa, tenemos aquí algún otro compañero como Alberto Bascal, que trabaja en Ujú. Biblioteca Vite, en la Asociación Cultural Biblioteca Vite, que es donde, afortunadamente, donde nos pudimos conocer, hablando de su otro libro, México, La Conquista de México, que es otro de los libros que me gustaría nombrarles a todos, La Conquista de México, una nueva España, también es de don Iván Vélez, muy buen libro. Quería preguntarle sobre el concepto de imperio, porque nosotros hemos tenido también ponentes que, que ellos consideran que no se puede llamar imperio el imperio español porque no tenía el nombre escrito, ¿no? Claro, Claro. era monarquía hispánica, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir usted ante esto? Porque luego vemos cosas como el imperio inca, el imperio británico, el imperio... Hay tantos imperios, ¿no? El imperio austrohúngaro, ¿no? Cada uno se pone imperio y eso sí es un imperio, pero Hombre, España no es un imperio porque no tenían nombre. Entonces, a lo mejor ustedes que trabajan con ese concepto más, nos pudieran alumbrar un poco. Hombre, Ah, pues sí, sí, bueno, en primero, bueno, es que claro, es un tema larguísimo. Carlos I sí que se coronó emperador, entonces ahí ya hay imperio, pero es que los reyes castellanos, algunos de ellos adoptaron el nombre de emperadores, y además no era, esto además, mira, yo remito ahí otra vez a España frente a Europa, está muy bien explicado, pero bueno, daría alguna pinceladita, ¿no? Y es que algunos reyes leoneses, castellanos, utilizan el título de imperio, y no lo hacen como una especie de ¿cómo llamarlo? Pues de etiqueta vanidosa para demostrar un poder que en realidad no deberían tener, sino porque lo tienen porque el imperio, porque, perdón, durante la Reconquista o durante la conquista, que es un tema también muy manido, pero bueno, entiendo que se puede utilizar Reconquista perfectamente, ¿no? Pues ya hay un distanciamiento con respecto al papado, hay unas pugnas, hay un poder enorme y hay una serie de reinos sobre los que domina un monarca que se puede perfectamente llamar emperador. Vamos, si Carlomán no puede, pues ¿cómo no va a poder algunos reyes peninsulares, ¿verdad? Entonces, y luego además, bueno, pues no llamémosle como queramos, pero me parece a mí que el virreinato de Nueva España, del Perú, en cuyo último término estaba el rey español o el emperador en el caso de Carlos, pues si eso no es un imperio, pues que me expliquen lo que es, ¿no?
Claro, y podemos incluso hablar de María Elvira Roca Barea. Bueno, quien nos haya leído su obra, ella considera que, bueno, el imperio, no sé qué pensará usted, pero el imperio tiene unas características, ¿no? Unas características definitorias, ¿no? Que realmente, si uno mira un imperio, tiene una forma de organizarse que se clona, ¿no? A diferencia del colonialismo que tiene, se centra en la Bueno, metrópoli, el imperio se clona, ¿no? Pum, pum, pum. bueno, yo ahí discreparía un poco, quizá me Sí, parece la definición de bueno a la cual remito al sí. lector, lógicamente, es mucho más completa, pero sobre todo además, y ya no digo esto con respecto a Mira Roca Barea, pues la obra es magnífica, sin duda alguna, y muy importante, muy oportuna, y ha gozado del éxito, cosa que es muy bueno, y por eso recibe esos ataques de algún personaje por ahí que me viene a la cabeza, ¿no? Unos burdos ataques y ridículos que dicen muy poco del atacante y mucho de la atacada en este caso, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que algunos creen que un imperio es una especie de gran estado de escala mundial y no es eso, no es eso. Pero bueno, yo creo que eso daría para una conversación diferente y yo creo que además así invito a la gente a que busque las definiciones de imperio que nosotros manejamos. Muchísimas gracias, don Iván. Bueno, quería hacer un par de últimas preguntas para ya así hacemos la hora, ¿no? que teníamos programada. Un poco volviendo a Torquemada y la Inquisición. El tema de la fe, ¿no? En la hispanidad sigue siendo una controversia, ¿no? Yo creo que en su libro, bueno, es uno de los intentos de tratar este tema, ¿no? Con bastante éxito. Tratarlo de un punto de vista, ¿cómo decirlo yo? Con cierta lejanía, ¿no? Tratarlo con hechos históricos, tratarlo desde la sociología, ¿no? Tratarlo desde un método, como usted bien dice, filosófico, ¿no? Para la hora de tratar y organizar los datos, ¿no? ¿Cómo cree usted que la figura de Torquemada puede ser entendida mejor para la gente que no tiene fe, ¿no? O que no la profesa, o que tiene otra religión, ¿no? Diferente a la cristiana, o no la cristiana, con algún tipo de religión de tipo abrahámica. Bueno, yo creo que es sencillo. Yo soy ateo católico, con lo cual, si lo he podido entender yo, todo el mundo puede, ¿no? Vamos a ver, es que no creo que o sea, entender a un personaje histórico no te obliga a subsumirte, perdón, en su mundo. Además, quizá para entenderlo haya que tomar cierta distancia. Hay que tomar cierta distancia. El que está tan dentro de un ambiente es el que es el fanático y es el que menos probablemente pueda entender. Entonces, me parece que a mí que Torquemada se puede entender, del mismo modo que se puede entender Mahoma, don Pelayo, etcétera, etcétera. Pues sabiendo, por ejemplo, pues que el material histórico está también, o dentro de sí, opera también un material mítico, un material, en el caso de España, providencialista en muchos casos. Entonces, insisto, yo creo que es fundamental tener una criba, que de ahí viene la palabra criterio, tiene que ver con criterio tiene que ver con criba, perdón, y eso te lo da pues unas coordenadas filosóficas, cuanto más potentes mejor. A mí me parece que el materialismo filosófico es el que permite precisamente pues abordar todo tipo de figuras, creo. Claro. Pues la verdad que es muy interesante leer un libro como este porque se nota que tiene un punto de vista diferente al de otros actores o historiadores, ¿no? Dentro del ámbito del hispanismo. ¿Usted Uh -huh. considera que el hispanismo está en auge, está en un punto intermedio, a velocidad crucero, o cree que estamos en otro tipo de fase? Porque está claro que las publicaciones eh, son finitas, ¿no? Hay una serie de temáticas que se van a ir tocando y repitiendo, y yo creo que usted ha sido uno de los primeros que ha tocado una diferente, ¿no? Bueno, es una pregunta muy complicada porque habría que definir qué entendemos por hispanismo. A lo mejor cada uno de los que estamos en la charla tiene una opinión o una opinión diferente o una idea diferente de hispanismo. Si de lo que se me pregunta es acerca de los temas, es cierto que son repetitivos. Por ejemplo, el libro este sobre la leyenda negra, yo lo quería haber titulado Cuestiones negro-legendarias, porque yo creo que son cuestiones negro-legendarias las que conforman todo este o las que subyacen bajo el rótulo leyenda negra, pues la cuestión inquisitorial, la expulsión de los moriscos, tenemos o no
los hispanos, capacidad para la ciencia, en fin, cosas que ya Julián Juderías puso o sistematizó en su obra. Ese es el libro, efectivamente. Claro, los temas son, como tú dices, finitos y pueden parecer repetitivos. Solo cabe esperar, insisto, que de los archivos siga saliendo más información, y desde luego va a seguir saliendo. Y claro, aquí los enfoques a veces son contradictorios. Muchas veces, o yo creo que esto se puede ilustrar acudiendo a esta especie de dicotomía entre el lema por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio. Pues depende de lo que se entienda por hispanidad. Si la hispanidad, como en algunos casos ocurre, pues sería una especie de ruta hacia un mundo estrictamente católico, pues hay aspectos que se desvanecen. Ahora, si se entiende desde el otro lado, si se entiende que el arranque, digamos, de esa hispanidad tiene un sesgo estrictamente religioso y que deriva en político, pues la cosa cambia, ¿no? Claro, y luego, por otra parte, hispanidad, entendiéndola como el estudio del material historiográfico o como proyectos del presente, proyectos de carácter político. Claro, eso todavía es más complicado, porque ahí somos muchas naciones sujetas a un contexto histórico cambiante, con terceras potencias. O sea, ninguna potencia hispana es hoy primera potencia, pues las potencias hoy estarían enfrentadas, serían Estados Unidos y China. Pues claro, en esa pugna, entre medias, está Hispanoamérica, sujeta a muchos intereses de ambas potencias. Pues yo creo que yo, por ejemplo, he estudiado, gracias a Gustavo Bueno Sánchez, el Instituto Lingüístico de Verano, en la penetración del evangelismo, ¿no? Pero todos sabemos que China, desde hace un tiempo, pues está invirtiendo mucho en Hispanoamérica y, por ejemplo, por lo que respecta al idioma español, pues si ellos optan por ese idioma, que es una posibilidad aparentemente cierta, frente al inglés, esto puede cambiar mucho. Es decir, que aquellos que viven obsesionados porque el niño sepa inglés, a lo mejor dentro de 20 años lo más importante es que el niño sepa español, dependiendo de dónde te quieras mover. En fin, estas son cosas que ahora mismo no se pueden saber, pues ignorabimus, que se dice. Pues muchísimas gracias, don Iván. Quería, antes de dar cierre a esta entrevista, que ha sido magnífica, a mí me ha encantado poder estar con usted, don Iván, y compartir unas palabras, quería promocionar de nuevo, para todos los que no conozcan, el motivo de esta entrevista, que es este libro, Torquemada, el Gran Inquisidor, que lo habrán visto aquí al lado mío, y lo tengo aquí también, que he estado aquí pues tomando algunas notas. Torquemada, el Gran Inquisidor, una historia del Santo Oficio, es uno de los últimos libros de Iván Vélez. Lo pueden encontrar en la península, en España, aquí en Canarias, muy fácilmente. Incluso si prefieren un medio digital, pues la Casa del Libro está buena, está bien ver, ¿no? Para no tener que tirar de otros lados. Pero sabemos que a lo mejor de aquí a Hispanoamérica, a otros lugares, puede ser difícil de encontrar. Entonces, desde aquí queremos decir que de Despertar Hispano tenemos un compromiso, y cualquiera que quiera este libro se lo podemos enviar si nos escribe a nuestro correo contacto@despertarhispano.org. Tenemos aquí nuestro compañero Alberto Abascal, que habrá cruzado los dedos para que lo diga bien, porque me he equivocado muchas veces con el correo, pero encantado de que me haya salido bien. Escríbanos y podemos hacerles llegar este y cualquier otro libro que deseen. Sin más, quería, por favor, darle un fortísimo aplauso a don Iván Vélez, que nos ha dedicado este tiempo. No sé si quiere decir algo más, don Iván, antes de cerrar. No, bueno, agradeceros el interés y bueno, seguiremos dando guerra mientras nos dejen, ¿no? Por supuesto que sí. Y Les un saludo seguimos. para todos, por supuesto. Muchísimas gracias, don Iván. Pues si pueden abrir los micrófonos y darles un fuerte abrazo a don Iván, pues es una manera inmejorable de agradecer este ratito con nosotros. Muchas gracias.